Es importante tomar en cuenta cuál es el contexto internacional que caracteriza esta época de la historia peruana. En primer lugar, este está marcado por la Guerra Fría, que es esta confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética por influir en los asuntos internacionales. Una Guerra Fría que se escala con la carrera armamentista nuclear y que se expresa en varios dominios, por ejemplo, en el dominio tecnológico con la carrera espacial. Pero es un conflicto geopolítico que divide varios países del mundo en bloques prosoviéticos y pro-norteamericanos, con esferas de influencia de cada una de estas potencias. América Latina cae básicamente en la esfera de influencia norteamericana. Otro segundo proceso que caracteriza esta etapa es el proceso de descolonización, sobre todo en África y en Asia, donde muchos países que eran colonias de las potencias europeas inician su proceso de independización, en gran parte debido al declive político y económico de las principales potencias europeas, básicamente Francia y sobre todo Inglaterra, también Bélgica, luego de la Segunda Guerra Mundial. Además, esta etapa está caracterizada por, y en el marco de la Guerra Fría, por una expansión del comunismo o de regímenes inspirados en la ideología comunista en distintos países del mundo, tanto en Asia, en América Latina, como en África. En Asia, el más importante es China, que en 1949 se convierte en la República Popular China, liderada por Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista Chino. Vietnam, que logra su independencia de Francia, en gran parte liderado por Ho Chi Minh, que es el dirigente del Partido Comunista vietnamita. Y en Cuba, que con la Revolución Cubana derroca al régimen dictatorial y autoritario y pro-norteamericano de Fulgencio Batista, y que en busca de aliados para sopesar o enfrentar la fuerte dependencia norteamericana, se va acercando cada vez más al bloque soviético. Y finalmente, esta es una etapa que a nivel internacional está también caracterizada por un muy rápido y extenso desarrollo del capitalismo internacional, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que en Europa Occidental, donde los países de Europa Occidental, Alemania Occidental, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica, etcétera, con la ayuda del Plan Marshall, reconstruyen sus economías luego de la Segunda Guerra Mundial y se inicia una expansión de la industria y el consumo de masas que genera un gran crecimiento de las clases medias en estas sociedades occidentales. En este contexto, la economía peruana va a experimentar un proceso de crecimiento bastante importante, sobre todo a partir de inicios de la década de los 50, ¿no? Este crecimiento económico de las potencias occidentales estimula la demanda de materias primas, lo que hace que la economía peruana se vea favorecida por un boom exportador, pero al mismo tiempo se genera un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que contribuye al aumento del consumo interno. Entonces estos dos procesos hacen que estas décadas entre 1950 y 1960 sean décadas donde el Perú tiene, salvo algunos momentos como principios de los 60, una expansión económica bastante sostenida. Esta expansión económica va a diversificar la economía nacional, ¿no? Pero también va a acentuar la inversión en el sector primario exportador, en las industrias tanto mineras,
petroleras como agroindustriales, ¿no? Donde se moderniza fuertemente, hay una inversión de capital en maquinarias para procesar de manera más eficiente, por ejemplo, la caña de azúcar. Entonces, la demanda internacional estimula este sector primario exportador, pero también hay una creciente inversión en industrias orientadas hacia el mercado interno, lo que se llama una industrialización por sustitución de importaciones, es decir, se busca generar una industria local que sustituya algunos de los bienes de consumo que normalmente se importan. Ahora, esta doble carácter de los sectores económicos, un sector primario exportador fuertemente dependiente del mercado internacional y un sector de industrialización, de industrias que sustituyen importaciones orientadas al mercado nacional, va a generar una fuerte tensión macroeconómica a lo largo de este periodo. Una tensión caracterizada básicamente por el destino y el uso de las divisas que produce el sector primario exportador, que son utilizadas para promover la compra de insumos para la industrialización de sustitución e importación. Pero el problema es que una política industrial y una política orientada al mercado interno y una política exportadora orientada al mercado internacional muchas veces generan, o por lo general generan objetivos económicos incompatibles. El sector primario exportador busca favorecer el libre mercado, una apertura al mercado internacional y un tipo de cambio libre. En cambio, una industrialización orientada hacia el mercado interno, más bien lo que promueve son políticas proteccionistas de control de cambios. Entonces, estos objetivos incompatibles van a ser una fuente de tensión central en la economía peruana a lo largo de todo este periodo e incluso hasta la década de los 80. Otro elemento que caracteriza esta etapa del crecimiento económico, el desarrollo económico peruano, es la fuerte influencia del capital norteamericano, que expande su presencia en diversos sectores, sobre todo el sector minero y petrolero, pero también en las industrias de sustitución de importaciones. Aparecen, por ejemplo, filiales de compañías norteamericanas como Goodyear, que comienzan a producir neumáticos en el Perú y otros bienes de consumo. Incluso hay la producción o el ensamblaje de automóviles en el país. Pero este crecimiento económico de industrias o de actividades con una fuerte presencia de capitales extranjeros, de tecnología, convive con un vasto sector agrícola en la sierra basado en la explotación gamonal que es el principal empleador de gran parte de la población peruana. En una época donde la gran mayoría, cerca del 60% de la población, sigue siendo población rural y campesina. Y en este sector de la sociedad predomina una producción agrícola de baja productividad sometida a relaciones de explotación económica casi semiserviles. Durante esta época la sociedad está caracterizada por una gran heterogeneidad, pero también por cambios acelerados, sobre todo en la demografía. Es el periodo donde se va a iniciar lo que conocemos como la explosión demográfica, este aumento de la población por la disminución paulatina de la mortalidad, producto de mejoras, por ejemplo, con el tema de las vacunas o en temas de salubridad pública en las ciudades. Es un periodo donde, gracias a la industrialización, también crece fuertemente la población, va a crecer fuertemente la población urbana hasta sobrepasar a la población rural hacia finales de la década de los 60. Y es un periodo caracterizado por una fuerte migración interna del campo a la ciudad, de familias de origen campesino que van hacia la ciudad para
aprovechar las nuevas oportunidades de empleo que ofrece el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones y la ampliación del mercado interno. Esto conlleva a una expansión de las clases urbanas, tanto del proletariado industrial, clases medias que se benefician de la expansión del Estado, pero también de los empleos en sectores comerciales y financieros, pero también una expansión importante de sectores urbanos marginales, es decir, poblaciones, lo que se conocía como pueblos jóvenes, de migrantes andinos que comienzan a instalarse muchas veces, la gran mayoría de veces de manera precaria en las periferias urbanas y van de esta manera cambiando el rostro criollo tradicional de las principales ciudades de la costa del país. Esto genera, como habíamos dicho previamente, una estructura social bastante heterogénea. Por un lado tenemos un sector urbano integrado al mercado moderno, a la industria, al comercio, al Estado, pero también un sector urbano marginal de migrantes que se van a vincular de manera subordinada o precaria con esta economía urbana que está creciendo, ¿no? Y crece también lo que conocemos como hoy más modernamente como el fenómeno de la informalidad. En la sierra permanece todavía la gran influencia de los poderes locales rurales, sobre todo gamonales, sobre un campesinado indígena que sigue siendo la proporción más importante de la población peruana. Es una estructura social heterogénea, también que esta heterogeneidad se acrecienta debido al crecimiento del proletariado industrial, también minero y agrícola, producto de esta expansión de las actividades tanto agroexportadoras como industriales. Crecen las clases medias, pero también se afianza la burguesía comercial, financiera e industrial con estas nuevas actividades económicas que se van desarrollando. Entonces las clases dominantes también se van diversificando. Tenemos una burguesía industrial financiera que va creciendo, que forma parte de este bloque de clases dominantes junto con la oligarquía más tradicional, pero más moderna, de los principales propietarios de las haciendas modernas de la costa, y que también conviven con sectores más tradicionales, gamonales, de los terratenientes andinos. Esto conlleva a una sociedad peruana donde conviven dos formas de estratificación social, dos formas en que los grupos sociales se van generando. En primer lugar, una estratificación producto del desarrollo capitalista, lo que podemos llamar una estratificación en clases sociales capitalistas, pero que a su vez conviven con formas de división y estratificación social basadas en jerarquías étnico-raciales, donde el campesinado indígena ocupa siempre la posición más subordinada y precaria en la estructura social. ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de este periodo? El principal de todos es la lucha por la tierra, la lucha del campesinado andino por recuperar las tierras comunales que les habían sido expropiadas por el proceso de expansión del latifundio andino a lo largo de las finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Desde finales de los años 40 comienzan a aparecer varias organizaciones campesinas impulsadas por líderes de la izquierda marxista. Se crea a finales de la década de los 40 la Confederación Campesina del Perú, y en varios haciendas o latifundios andinos comienzan a haber procesos de ocupación de tierras por parte de comuneros campesinos que se apropian de las tierras de las haciendas para convertirlas en tierras comunales y pequeñas
fondos de explotación familiar. Este es el principal conflicto social de esta época, el que involucra la mayor parte de la población peruana y es una tensión que permanece desde la década de los 30. Y es recién con la reforma agraria que esta gran reivindicación del campesinado peruano de recuperar las tierras, o de redistribuir las tierras concentradas en manos, sobre todo de los latifundistas tradicionales andinos, va a comenzar a tener un camino de solución. Otro conjunto de conflictos sociales está marcado por las luchas sindicales. El crecimiento del sector industrial va a estar también acompañado por un crecimiento de la actividad sindical, inicialmente bastante influenciada por el partido aprista, que controla la Central de Trabajadores del Perú, la CTP, pero recientemente van a haber grupos de partidos de izquierda marxista que van a participar en la organización de las luchas del movimiento sindical obrero peruano y que a finales de la década de los 60 van a propiciar la refundación de la Central General de Trabajadores del Perú, que había sido inicialmente fundada por José Carlos Mariátegui en las primeras décadas del siglo XX. Y en tercer lugar, otro grupo importante de conflictos sociales tiene que ver con el acceso a la vivienda en zonas urbanas, en las ciudades del país, producto de la migración masiva del campo a la ciudad. Es el momento donde las ciudades, sobre todo Lima, va a crecer gracias a la invasión de terrenos baldíos por parte de inmigrantes andinos. Es el momento donde se van a crear nuevos barrios en la ciudad a partir de invasiones y de formación de pueblos jóvenes, sobre todo en la zona de Zárate al principio, pero también es en todo el cono norte con los distritos de San Martín de Porras, Comas. Son nuevas zonas de la ciudad que recién comienzan a formarse en los años 50 y 60, producto de las invasiones y el reclamo de estos nuevos habitantes de las ciudades por tener un acceso a la vivienda urbana, en la gran mayoría de casos a partir de la autoconstrucción.